Saludos a todos y a todas. No había podido publicar ningún video precisamente porque tenía diferentes problemas personales en estos meses y pues la pandemia también ha sido bastante difícil. Espero que todos estén bastante bien, espero que se encuentren con sus familias, espero que no hayan tenido, digamos, pérdidas este año, y para quienes lo han sufrido, mi sentido pésame. Y realmente me gustaría empezar con un tema que es bastante candente, y es un tema que precisamente he necesitado expresar desde hace bastante tiempo, y es precisamente la función de los historiadores y lo que realmente ocurre con la historia en el país. Realmente una de las noticias que durante la pandemia nos ha estado afectando bastante en el país ha sido los asesinatos de líderes sociales y la gran cantidad de masacres. A la fecha de grabación de este video, que es el 30 de diciembre, ya han ocurrido 90 masacres, entre las que han sido asesinadas más de 300 personas. Asimismo, el pasado 2 de octubre, un historiador que era cercano a la Colombia Humana, el movimiento político de Gustavo Petro, fue asesinado en Medellín en su casa. Por lo tanto, he tenido la expresa necesidad de poder expresar un poco, hablar sobre estos temas y dar mi opinión sobre ello como historiador y como colombiano precisamente. Tal y como hice referencia al inicio de este video, el día 1 de octubre del presente año 2020 fue asesinado Campo Elías Galindo, quien formaba parte del movimiento político de la Colombia Humana y había formado parte de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en el año 2018. El actual gobierno, al igual que los anteriores, a partir del 2002, incluso me atrevería a decir desde muchísimo antes, han tenido un enfoque en el cual la verdad, en el cual los acontecimientos, la historia, la memoria se, digamos, entretejen entre la política y los diferentes intereses que se han tenido en un momento determinado. Por ejemplo, prolongar la guerra, que ya conocen bastante bien, digamos por noticias o digamos eventos que se hayan mencionado, si no son de Colombia. El conflicto armado tan extenso que ha tenido el país y ya los anteriores, que han generado, digamos, un constante ambiente hostil en el país, han generado, digamos, una especie de pensamiento en la población que genera como la sensación en la que no se logra, digamos, tener una paz o un momento de calma, sino que todo está intermediado por la competencia, por la lucha, por el robo, el saqueo. Y precisamente estas políticas en las que se ha tratado de manipular la historia, se ha tratado de encubrir los acontecimientos y se ha tratado de silenciar precisamente a las personas que denuncian esto, ha inspirado de cierto modo este video, precisamente a raíz de cientos y cientos de reflexiones que se han dado a raíz de este mismo tema, y es cómo los historiadores nos convertimos en unos combatientes, en unos guerreros, por así decirlo, de la verdad y del método científico. Y pues esto sería, digamos, un poco algo como echarse bastantes flores, y realmente pues este proceso de ir enfrentando tanto quienes tienen ciertos proyectos políticos junto a las personas que, digamos, quieren un rigor en las academias, han generado que, digamos, pues procesos educativos bastante extensos se pierdan por políticas bastante arbitrarias. Por ejemplo, en el gobierno de Gaviria, en el año de 1993, se suprimió completamente la materia de historia en los colegios. Por lo tanto, llevamos mucho más de 20 años sin que se dé una sola clase de historia en los colegios, en las escuelas. Y previo a eso, las clases de historia eran clases que eran bastante sesgadas y trataban sobre temas principalmente como batallas heroicas, la formación de la nación de una manera bastante resumida, bastante escueta y con muchos matices de la política conservadora que ha sido, digamos, la predominante a partir de 1885 en el país.
Y, y estas medidas donde se ha tratado, digamos, de coactar la memoria, se ha tratado de secuestrar la verdad, se ha tratado de, digamos, encubrir los acontecimientos, hacer diferentes manifestaciones en contra de los movimientos que se encargan de proteger los derechos humanos. Por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho para mantener la guerra en el país. Este desconocimiento que ha tenido la mayoría de la población colombiana y los jóvenes que han crecido sin una gota de historia o muy poca en sus clases del colegio, ha generado una especie de negación del pasado en el que, digamos, todo por más cercano, digamos, cosas que ocurrieron hace 50, 60 años se ven como bastante lejanas, y muchísimos de los jóvenes que se ven afectados por estos políticos, principalmente de derecha, que han tratado de manipular los eventos, diciendo, por ejemplo, que los falsos positivos nunca existieron, y eso es un tema que trataré más adelante. Tratar de digamos, decir que políticos que han precisamente generado los problemas más actuales y más inmediatos, como por ejemplo el despojo de tierras por parte de los paramilitares, son los mismos que ahora pretenden decir que van a salvarnos de ellos mismos. Senadores como Álvaro Uribe, que ya es expresidente y expresidiario, llegaron a generar políticas en las que precisamente se hacía una persecución completamente, bueno, no se hacía, se hace una persecución completa a todo lo que trate sobre estos temas. Y es precisamente porque desde el 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que se firmó el acuerdo con las antiguas FARC-EP y estas otras guerrillas que se intentaron, digamos, acoplar a este proceso de la verdad, o diferentes personas, tanto naturales como exparamilitares, que intentaron añadirse al proceso, han sido constantemente atacados y en algunos casos han sido asesinados precisamente para evitar que sus testimonios se conozcan. Y es aquí cuando llegó al gobierno de Iván Duque y sus políticas en contra de las mismas víctimas en los procesos de paz. Por ejemplo, cuando se logró digamos, conformar una comisión de la verdad, se creó un centro de memoria histórica para recopilar todos los acontecimientos y todas esas digamos, actos dolorosos que sufrieron las diferentes víctimas, y generar como una especie de archivo en el que se pudiera dar explicación desde todos los ámbitos cómo fue el accionar violento de los diferentes grupos, incluyendo el Estado. En este caso, el director, a partir del mes de febrero del 2019, de este centro de memoria histórica, es un tipo bastante polémico llamado Darío Acevedo, que a mi opinión no debería llamarse historiador, debido a que la misma universidad lo ha repudiado, dado que su enfoque y digamos, lo que complementa, o sea, lo que conforma todo lo que es un historiador, ya él lo incumple. Es como decir tener un cirujano que solamente se encarga de eutanasias. O sea, no sería algo, digamos, tan como de acuerdo con el juramento que hacemos cada vez que cada que una persona se gradúa, tanto como historiador como en otras materias. Y es en este punto cuando se nota que el gobierno precisamente ha tratado de ocultar los acontecimientos. Y esto lo digo porque precisamente Darío Acevedo es la persona que más defiende la postura del Estado actual, de decir que los falsos positivos no existieron, que esos más de 10.000 jóvenes no fueron asesinados por el Estado, sino que sí formaban parte de grupos armados ilegales, cosa que ya a todas luces se ha comprobado que no fue así. Y es precisamente esto donde yo implico lo que viene a ser el tema de que la historia es un combate, es una guerra constante, ya que, como mencionó Luis Enferro en su libro, la historia no es algo para, digamos, servir a
a los diferentes propósitos estatales o a la política de turno, sino que se trata de un proceso en el que se busca calibrar lo más posible los acontecimientos, se trata de dar una explicación a los diferentes procesos históricos y diferentes acontecimientos desde un punto de vista, digamos, lógico y científico, y no desde lo emocional, ya que se logra, digamos, como, como se logra, digamos, hacer en algunos textos, que se mezcla bastante la parte pasional con la parte histórica. No obstante, esto no deja de ser, digamos, opiniones que si bien no tienen ningún rigor científico, podrían, digamos, llamarse como posiciones políticas o posiciones personales. Esas posiciones personales han hecho bastante daño en las diferentes formas en las que se ha enseñado la historia. En Europa, por ejemplo, ya han habido infinidad de discusiones al respecto, en el que el cientificismo y la forma, digamos, de disciplina de la historia se ha ido vista bajo discusión por parte de políticos que aseguran que la historia debería formar una identidad de nación. No obstante, esto ya es completamente obsoleto. Sería, digamos, decirle a la ciencia, o pues a las matemáticas o a los físicos actuales, que tendríamos que volver a revisar los experimentos de Newton solamente porque no se está viendo, digamos, una utilidad a la ciencia actual. Y esto es completamente absurdo. Cada disciplina va teniendo sus cambios, y si bien no siempre han tenido, digamos, una eficiencia, o han tenido, digamos, una concordancia con las necesidades de la realidad, sí han tenido, digamos, mucha influencia sobre la forma en la que diferentes personas, diferentes grupos y diferentes naciones se han identificado de manera política, o han tenido, digamos, una forma de expresar su memoria. Así que como cierre yo quisiera referenciar precisamente a que el tratar de eliminar al mensajero, tratar de eliminar al historiador, tratar de suprimir la historia, de secuestrar, como había mencionado, a la verdad en un sentido pues bastante, digamos, metafórico, es un punto bastante claro de cómo, digamos, actúan diferentes grupos autoritarios políticos, por ejemplo las dictaduras. En este caso diría que con toda razón se podría estar hablando de una dictadura, ya que desde que no se permita la publicación de libros, desde que se coopten los medios de comunicación, desde que incluso se busque cooptar las cortes y violar la constitución todos los días, existimos personas que no queremos que estas, digamos, políticas se lleven a cabo, precisamente ya que nosotros no estamos para servir a un Estado, estamos precisamente para servir a un pueblo, para servir a las necesidades de una sociedad que tiene, digamos, el afán por explicar su entorno, por comprender sus acontecimientos, y tratar de dar una especie de paso a seguir, o de posible ruta hacia futuro, hacia lo que se ha tratado de construir. Por lo tanto, para poder, digamos, llevar a cabo un proyecto político que sea efectivo para el país, se necesita del conocimiento histórico, y se necesita de un enfoque científico que, digamos, logre determinar cuáles son las verdaderas causas, y cuáles fueron los motivos por los cuales se llevaron a cabo todos estos procesos, estas guerras y estas despojos y estos asesinatos, con la finalidad de tratar de llevar a cabo una política que se adecue a esto. Y es precisamente lo que quería expresar con este video, ya que no solamente me expreso como historiador en este punto, sino también como colombiano, al decir que al tratar de salir adelante, al existir tantas personas que queremos sacar, digamos, un pequeño brillo, y darle algo de ánimos al país, y algo, alguna, digamos, algo de qué asirse, es algo que precisamente genera como la preocupación. No todos tenemos la forma de aportar de la misma manera. Algunos lo hacen con su trabajo, otros con
con sus conocimientos, otros lo hacen, digamos, desde su humilde posición como madres, como campesinos. O sea, son personas que han realmente sostenido a este país y que son realmente las personas a las que tenemos que cuidar y a las que tenemos que ofrecer nuestro apoyo. Y precisamente ha sido este tiempo de pandemia lo que nos ha enseñado a la mayoría de los colombianos realmente de qué está hecho este gobierno, que no ha dado ayudas, que se ha robado el dinero, que no ha, digamos, solicitado el número de vacunas adecuado, que tampoco piensa administrarlas a la mayoría de la población, ya que, digamos, no hay un acceso de salud completo y podría dar un largo, etcétera. Es lo que nos ha dado, digamos, la esperanza de perder un poco el miedo y decir que podemos al menos dar algo, podemos aportar algo desde nuestras posiciones. Y yo como persona, como un sujeto que no está, digamos, ajeno a las necesidades de este planeta, he visto que precisamente es el pasado lo que nos podría, digamos, dar las luces hacia lo que podríamos hacer en un futuro. Para cerrar este video quisiera agradecer a quienes me observan, dar un muy caluroso abrazo a todas las personas que se encuentran en una triste situación en estos momentos, ya que la pandemia ha sido bastante dura en este país. También a todos los que están en el extranjero, espero que todos estén muy bien. Quienes estén pasando por una situación afortunada, espero que la disfruten, espero que sigan así. Y bueno, estaré pendiente para próximos videos. Nos estaremos viendo y hasta luego, expedicionarios.